propio, gracias a todos e a todas por dedicar unha parte da nosa tarde a valorar o traballo artístico deste grabador que dá esta cidade. E, bueno, quero agradecer, porque é preceptivo facelo, por suposto, a invitación a participar nesto que non sei como vamos chamar, coloquio, presentación ou reunión sobre algo, vale? Pero o caso é que, bueno, Poldras e eu levamos colaborando moito tempo en cousas diferentes, quizáis compartimos miradas que temos en común sobre certas cousas, falamos moito, e ademais coñecímonos, creo, iso o ano sí que non o recordo, nun programa de radio que nos colaborábamos, non sei de que fomos falar, o programa chamábase O Sombreiro de Merlín, e dende aquela se ve que seguimos falando, porque eu xa non recordo, isto son cousas, eu colaboro con ele colabora comigo, fixo debuxos para moitos dos meus libros, creou o logo do centenario de Carmen Martín Gaite que proclamou o Concello de Barbadás, é dicir, bueno, poderíamos estar aquí falando de moitas cousas, pero en realidade o máis poderoso de todo é a amizade que sae destas colaboracións, das conversas, a veces diante dunha caña, outras veces máis serenos, pero sempre salen ideas e cousas e reflexións que, desde logo, pola miña parte, aproveitei moito, a amizade que nace dunha conversa e, como digo, das miradas. E tamén, antes de continuar, quero agradecer a esta librería, a Eixo, porque, bueno, esta casa é importante na cidade, supoño que todos o sabedes, pero eu creo que fun dos primeiros clientes, cando abriu, non vamos a decir en que ano, porque hai moito, sei que cumpristes hai pouco, pero aquí comprei os meus primeiros libros de cando empecé a estudar filoloxía. Aquí comprei moitos libros de Carmen Martín Gaite que Javier me pedía cando non estaban disponibles, e aquí, pois, hoxe felizmente, xa hai moitos anos, me acompañaron algunhas presentacións, pois tamén están a disposición agora os meus libros para que outros os compren, o cual eso tamén é unha satisfacción, non? E compartilos con este traballo. O que imos, eu veño aquí cun cometido, comentaba hai un momentiño a Marina, que Poldras me pediu que quería facer algo sobre Carmen Martín Gaite. Entón, claro, enseguida, hai que facer algo sobre Carmen Martín Gaite, vou chamar a David. A min apetecíame moito, porque sei que isto que ele nos vai contar hoxe, que deu como resultado este traballo, non sei exactamente onde partiu, pero sei que tuvo moito que ver en algunha das rutas literarias que fixemos polo Peñor de Carmen Martín Gaite. Falamos do tema das nubes, da poética, do significado na súa poética literaria. Entón, ele pediume, que queres que faga, que queres que diga, porque o teu traballo conoce todo o mundo. Que queres que diga eu sobre ti e sobre Carmen Martín Gaite? E ele só me dixo unha cousa, que eu que vou tratar de explicar a continuación, vou no ler un texto, neste caso en castelán, porque non quero estenderme moito, que quen ten que falar e explicarse ele. Pero ele pediume que explicase como unha escritora como Carmen Martín Gaite era capaz de falar e de escribir sobre cousas tan complexas, porque el cuento de nunca acabar, no que se baseou Poldras para estes debuxos, é un libro de teoría literaria, que, sin embargo, é un libro que pode ler calquera que non saiba nada sobre teoría literaria. Entón, ele pedíame que explicase eso, cual é a facilidade de Carmen Martín Gaite para converter a súa literatura o complexo en sinxelo. É dicir, que todos entendamos por igual, como se salise por inspiración, cando en realidade, iso, como todos sabemos, é froito dun traballo enorme sobre a palabra, como os grabadores, os escultores, para ver ese resultado hai un traballo previo e moi minucioso. Entón, para non estenderme máis xa, vou ler este texto que escribí, onde intento explicar isto e espero que eso satisfaga a petición do meu amigo Paulo. Carmen Martín Gaite iniciaba unha conferencia sobre el taller de escritor con la siguiente afirmación: la mirada es anterior a la visión. Con ella nos ofrece la respuesta a una de las preguntas que nos hemos hecho quienes en algún momento tomamos el pulso de sus textos. ¿Por qué esta escritora nos legó la narración simple de cuestiones complejas que podrían ser indigeribles en cualquier tratado sobre el concepto mismo de literatura? La claridad
radica en la mirada, que es, como ella afirmó, anterior a la visión. El cuento de nunca acabar es el relato de la experiencia narrativa. Así comienza una larga disertación sobre la necesidad que sentimos de crear y de recibir historias. Las cosas, dice Carmen Martín Gaite, que voy a tratar en este cuento, ensayo o lo que vaya a ser, y que se refieren en definitiva a la esencia y las motivaciones del decir, el contar y el inventar, me vienen preocupando desde hace tanto tiempo e interesando con tanta asiduidad que no solo soy incapaz de fechar mis primeras reflexiones conscientes al respecto, sino que, dadas las múltiples adherencias que cría un tema tan rico, puedo afirmar que nunca en mi vida me he detenido con verdadera complacencia en pensar en otra cosa. Todo su quehacer orbita en torno a la capacidad que tiene la palabra para informar o conmover, pero sobre todo para poner negro sobre blanco ante aquellas razones que más nos inquietan. Las nubes son el origen de la vocación de Martín Gaite por la escritura. Su étimo revela cómo la palabra griega se compone de nefele, que alude directamente a una masa que algodonea en las altas esferas, y bates, que remite a quien anda o camina. Por esta razón se dice muchas veces que andamos en las nubes. En ellas caminó mucho tiempo nuestra autora cuando, en un viaje a San Lorenzo de Piñor, percibió que sus movimientos se asemejaban a la ligazón con que, frágil y fugazmente, se agrupaban las letras para formar palabras. Así lo expresa. Con los ojos fijos en la transformación de las nubes y presa de una excitada desazón, escuché por primera vez la lectura de aquel texto que estaba condenada a entender y apreciar debidamente. Sale al paso otra palabra importante, texto. Su origen nos lleva al tejido. En la literatura de Martín Gaite se han zurcido la imagen rancia de la costura como actividad femenina y su identificación con la unión de letras para formar palabras y ensamblar la expresión de ideas. Aquella tarea considerada femenina se había convertido en una propuesta feminista, de quien se dedica, como sus compañeros varones de generación, al oficio de la escritura. La mirada, como decíamos, corresponde al narrador que se cuestiona, y la visión es la respuesta que aclara el foco en que hemos situado el objetivo. Acudir al sentido etimológico de las palabras es una práctica recurrente en la obra de Carmen Martín Gaite. Nos demuestra con ello que es necesario mirar al origen de las visiones primeras. Por ello, muchos de sus personajes son niños, o casi siempre niñas, que inventan sus propias narraciones. Sorpresa, la protagonista del Pastel del Diablo, lleva en su propio nombre el legado de la curiosidad. Como ella dice en el texto, el viento de la inquietud y el fuego de la pregunta. De esa mirada sin sosiego nace la narración y su aventura, cuyo resultado es el propio cuento que la autora coloca en nuestras manos a través de la voz de la niña. El pacto narrativo, concepto que ha derramado ríos de tinta en la teoría literaria, es un acuerdo que Martín Gaite resuelve acudiendo al étimo o verdad última de este vocablo. Lo que se acuerda o se recuerda es lo que vuelve a transitar el corazón. Por eso, quien cuenta está cuerdo y nos abre un mundo en el que podemos habitar en confianza, al menos hasta concluida la lectura. Afirma también en el cuento de nunca acabar que siempre, dice ella, me ha apasionado oír hablar a la gente, se tratase o no de palabras dirigidas a mí. Pero oír hablar a una persona es también verla hablar, descubrir las huellas del cuento en el rostro que lo emite. Los diálogos de sus novelas están repletos de conversaciones oídas en la calle, en el metro, en el autobús o en los cafés. En ellas las palabras se crecen acompañadas de alusiones gestuales. La mímica vuelve también la mirada a la visión. Por ello resulta tan natural la lectura de sus textos. Sus frases quizá hayan sido escuchadas con algunas variaciones en cualquier momento de nuestra existencia. Sentimos que nos pertenecen. Hay un parentesco, otra palabra predilecta de Carmiña, entre lo que fuimos y lo que somos. Esta relación familiar es la que nos vincula, como las palabras a su étimo, a la tradición. De ella florece la memoria, el recuerdo, otra vez el corazón,
y en ella se basan todas las estrategias comunicativas que Martín Gaite pone en solfa para adentrarse en nuestra querencia lectora. El diario, la carta, el cuaderno, el cuento, el poema, la conversación, todas ellas recorren sus novelas. Y no solo estas, sino cualquier texto suyo, del género o signo que queramos que sea. Afirma en el texto que hoy motiva estos grabados de Xosé Poldras que, para mí, la narración era todo. No solo la oral y la escrita, sino también la que se interioriza sin palabras y registra cuanto nos va aconteciendo y lo deforma. Y narración el amor, historia, política. Todo eran cuentos, mejor o peor contados. La mirada, el tejido, el recuerdo o el parentesco, como digo, constituyen la visión que la literatura de Carmen Martín Gaite nos ofrece de una realidad siempre cuestionable. Esta mujer increíble y entrañable que ha conocido el sufrimiento y la felicidad en tiempos alternos, encontraba esta última en la respuesta del público que la seguía, como mostraban sus interminables colas en la Feria del Libro. Y mayor valor adquirían cuando se trataba no de colegas pertenecientes al ámbito de la literatura, que podían encumbrar un texto citando a tal o cual autor, sino que su alegría verdadera se la proporcionaban quienes se dirigían a ella para comunicarle que se sentían partícipes de su narración. El éxito de Nubosidad Variable es un ejemplo de cómo una relación epistolar entre dos mujeres, Sofía y Mariana, se convierte en mucho más que una simple historia. Se vierte en sentimientos, reflexiones, que podrían constituir un ensayo o un conjunto de poemas si esa hubiese sido su pretensión. Dígame usted, dice la autora, pidió en una ocasión a quien confiaba la intendencia de su casa y que acababa de leer esta novela, Nubosidad Variable, ¿qué ha entendido al leerla? Cuando ella le relató el contenido del libro, tal y como lo había percibido, el rostro, la mirada de Martín Gaite reveló la satisfacción, la felicidad de haber encontrado el verdadero interlocutor. En palabras de Mariana en Nubosidad Variable, habría dicho: tú me enseñaste sin hablar un grupo de nubes doradas que se dibujaban sobre los peñascos, que me acariciase con el aire, que estaba lleno de ángeles. Ángeles se llama la persona que acaba de decir. El protagonista de su inacabada narración Los parentescos afirmaba sobre el lugar de su infancia, que era Galicia, por cierto, que le fascinaba porque te entra sin ruido y te moja el alma. Así debemos entender la sencillez con que comprendemos la complejidad del mundo en los textos de Carmen Martín Gaite. De igual modo que las miradas que nos ofrece su proceso creativo, mi amigo Xosé Poldras, en silencio y sumergida el alma. Muchas gracias.